Bueno, Alex, la verdad que Gracias. buenísimo charlar de vuelta con vos. Me parece que está bueno empezar conversando sobre el libro que escribiste y sé que tenés también uno en progreso. Sí, bueno, gracias. Muchas gracias por la invitación a esta conversación. Siempre me gusta conversar sobre estas cosas, mi pasión, digamos, ¿ah? La innovación, la tecnología, es mi pasión, pero también junto con un poquito de filosofía. ¿Ah? Siento que son momentos fascinantes de la humanidad, pero también momentos singulares. ¿Ah? Y yo escribí un libro que se llama Mi Esperanza Digital, se puede descargar gratuitamente, digamos, y mi intención fue mirar la transformación que estamos experimentando y que estamos experimentando todos, digamos, pero desde la mirada histórica al comienzo del libro, ¿ah? Porque siento que de alguna manera cuando fuimos al colegio y nos hablaban de la Edad Media, etcétera, ¿ah? Era un poco, entre comillas, medio mentiroso porque hablaban de la historia universal y en realidad era la historia de Europa, digamos. ¿Ah? Pero bueno, no Sí, a mí importa. me Igual causan, tomando viste, eso, se supone que estamos. mucha gracia cuando dicen que justo el otro día lo vi en una película que salió ahora, estaba en Amazon, que se llama Puan, que hablaban de que siempre es la filosofía, ¿no? Occidental y el pensamiento latinoamericano, ¿no? Como si lo nuestro no Bueno, fuera tan importante. Nuestro es pensamiento y la filosofía pasó en otro lugar. bueno, ese tipo de cosas. Pero ahora digo, lo que pasa es que en 50 años más o en 100 años más van a decir, bueno, el mundo cambió el año 80 o el año no sé qué, qué sé yo, pero, y lo van a decir después, pero en realidad porque esa es la labor de los historiadores. Pero yo tengo conciencia de que esto es una nueva era y que la estoy experimentando. Entonces ahí yo hago un análisis histórico en el libro y a través de ese análisis histórico, de alguna manera creo que siento las bases para una transformación y para una transformación que en Latinoamérica lamentablemente la siento tardía. Yo no sé cómo lo sientes tú, digamos. Sí, yo ¿Cómo siento está lo nuestra capacidad de mismo. adaptación? Sí, y viste que particularmente yo trabajo mucho con organizaciones sociales, ¿no? Entonces, ahí también se ve eso, incluso un poco más que por ahí en las empresas, porque tienen menos recursos para capacitarse y muchas veces el error está más penado porque no les dan tanto lugar para la experimentación, porque los que financian quieren que todo lo hagan bien y cuando uno se equivoca tratando de hacer alguna cosa nueva es sancionado. Entonces, las organizaciones tienden a ser muy conservadoras y a hacer lo que siempre vinieron haciendo. Y a mí me pone un poco nervioso porque si no piensan desde las organizaciones sociales cambios exponenciales, nunca vamos a resolver los problemas que tenemos. Incrementalmente no se va a resolver el cambio climático teniendo un 2% de autos eléctricos nuevos todos los No, años o reduciendo el consumo de agua cuando te lavas los dientes un poquito y que las organizaciones no piensan esos saltos estructurales, tanto de la tecnología como de la cultura, como de la política, de la regulación. Y también lo veo en la política, ¿no? Que no entienden qué es lo que está pasando, ¿no? No sé cómo si también lo ves sí, como que llegan tarde, absolutamente. ¿no? Llegan tarde. Ahora, lo que pasa es que, mira, voy a decir un lugar común, que me da casi vergüenza decirlo, pero voy a proponer algo. Yo siento que en todas partes se entiende y se comprende que el centro del problema está el ser humano y está el modelo mental. O sea, si el gran problema hoy día del siglo XXI no es la tecnología, ni siquiera son los recursos económicos, ¿ah? Yo siento que el problema del siglo XXI es el modelo mental que hemos heredado y que nos deja pegados a una época que desapareció y que tenía otros códigos y otros principios. ¿Ah? Entonces yo digo, es como ir al siglo XXI con la mentalidad antigua, es como que vayamos a la montaña en traje de baño, nos vamos a morir, nos Claro. vamos a morir congelados. Entonces, siento que lo que hay que abordar es el modelo mental. Y eso ha estado una de mis preocupaciones ahora, y estoy tratando de articular herramientas, cosas, factores, juegos que permitan, ¿cierto?, apoyar a esta organización en términos de modelo mental. Pero la verdad es que la empresa necesita gente, no liderazgo. O sea, el problema es el manager, que sigue, digamos, comprando tecnología del siglo XXI, pero pensando como alguien del siglo XIX. Y eso siento yo que es muy mortal y está trayendo muchos problemas a nuestras organizaciones, ¿Y digamos. crees que pasa por la forma en que se educan o fueron educados esos managers que por ahí vienen con el modelo de los colegios, como decía vos, del siglo XIX, las universidades del siglo XX, y no pensando en las realidades actuales, o fue porque cambió muy rápido y no se pudieron adaptar? Las dos cosas. Pero lo que pasa es que la educación te mata la creatividad. Y justo hoy día necesitas mayor creatividad.
¿Te fijas? Y también hay un tema político, no solamente político en términos del uso que uno generalmente le da, que tiene que ver con el gobierno y con los diputados, con los senadores. Adentro de la organización también hay política. O sea, si tú vas a un directorio, el rol del directorio es político porque gestiona el poder de una organización. Y Tal estamos cual. hablando de empresas que facturan miles de millones de dólares o cientos de millones de dólares, ¿cierto? Ahí hay un poder. Entonces se empieza a gestionar ese poder, ¿cierto? Y de pronto alguien llega con una tecnología o llega Hernán Nadal con una propuesta fantástica de la organización, pero algunos de los directores, algunos de los gerentes ven en ti un peligro. ¿Un peligro para qué? Para su individualidad. Entonces, pensar hacer la transformación sin preocuparme de la gestión del poder, me parece que tiene que un cierto dejo de ingenuidad. Y esas corporaciones y también con el sombrero de activista son, las grandes son mucho más poderosas que los estados que tienen ciertos controles, digamos, las instituciones Sí, tienen ciertos controles. Acá en general no, tienen un board de accionistas que controlan lo que pasa, pero es mucho menos transparente que lo que puede, no sé, por ejemplo, un fondo como BlackRock que define el futuro de los países y nadie sabe quién es el que lo maneja. O claro, sea, claro. Ahora para efectos nuestros, te quiero hacer una provocación. Aceptemos que tú, como ciudadano del siglo XXI, eres un tipo peligroso para el status quo. sí, totalmente. Por lo tanto, soy un tipo que estoy sentado arriba de una fortuna y soy director de una empresa y veo entrar a Hernán Nadal, tengo derecho a ponerme nervioso. Sí. Yo creo que Entonces, por eso también se están reduciendo los espacios democráticos en muchos países. absolutamente, absolutamente. ¿Te fijas? Ahora, lo que pasa es que yo digo, en el caso tuyo, es mucho mejor poner arriba de la mesa esa gestión del poder y decir, mira, yo sé que cuando yo te estoy proponiendo transformación, te estoy moviendo tus espacios de poder, pero conversemos sobre eso. Entonces, lo que yo digo es, cuando me dicen que hablemos de transformación digital y que los primeros 10 puntos son hablar de tecnología, y en el punto 11º dice, bueno, pero capacitemos a la gente. Pero eso es una ingenuidad. Claro. Porque yo lo que tengo que decir es primero gestionar el poder para que pueda entrar la tecnología y generar los cambios. ¿Y cómo Entonces, funciona cuando vos lo proponés en las empresas o a las personas con las que vos trabajás? es que lo que pasa es que como yo esto lo abro públicamente, ya como que se filtra solamente el hecho de, ya me llaman cuando ya, te ¿Están diga, convencidos? está convencido. Pero el tipo me dice, Alex, me encantó el capítulo 5 de tu libro. Ya, ok, entonces vamos conversando, pero en el fondo es, ¿quién está, pero la primera pregunta que yo hago es, ¿quién va a perder con estos cambios dentro de la organización? ¿Quién se está resistiendo y por qué? Y aceptemos eso. Pero ¿por qué yo le voy a pedir al tipo que le están moviendo el piso de todo lo que él ha entendido como lógico durante los últimos 10 años, que lo acepte? Si lo lógico es decirle, mira, está ocurriendo algo que yo entiendo que es inaceptable para ti, veamos esto, tú te sientes que estás perdiendo, que estás perdiendo, pero conversemos de eso, ¿te fijas? Sí, sí, Y totalmente. Y creo que, aparte, bueno, con las nuevas tecnologías donde mucha gente no las domina, bueno, en América Latina sí, hay un montón de personas que ni siquiera están alfabetizadas tradicionalmente, claro, imaginémonos con las nuevas herramientas, con la inteligencia artificial, que va a reemplazar muchísimo trabajo y va a eliminar otros y tampoco se está dando la velocidad para que la velocidad necesaria para que las personas que están en América Latina puedan aprovechar los nuevos trabajos que se van a generar y que se están generando ya para esto. sí, pero le puedo decir algo, yo siento que eso es parte de un discurso. O sea, ¿Sí? yo nací en el año 61 y el año Sí, 62 o el 63 fue la crisis de los misiles sí. entre Kennedy y Khrushchev en Cuba, no sé, ¿cierto? Y se hablaba de la guerra nuclear, ¿ya? Y hoy día estamos hablando de la guerra nuclear por Croacia y qué sé yo. Entonces, es parte de un discurso del horror, del cual yo no participo. Entonces, hoy yo me acuerdo de los años 70, cuando estaba la Toyota a todo andar. Y se decía que la Toyota tenía un sistema, qué sé yo, y se hablaba de la cesantía de producto de la robótica. Y era un escándalo la Toyota. ¿Te fijas? Entonces siento que eso siempre ha sido parte de un discurso, que es el discurso del horror, y yo no estoy en el discurso del horror. Ahora, si mañana está ahí una bomba nuclear y tengo 10 minutos para pensarlo antes de morirme, igual voy a morir optimista y esperanzado, y voy a sentirme que estoy viviendo un momento histórico y no me voy a amargar, pero sentir que ser parte de un discurso del horror me hace sentir como que es parte de perder mi vida, de perder mi tiempo, ¿te fijas? Sí, Entonces, sí. no, Ahí no, yo tengo no uso. una mirada por ahí
conociendo y trabajando todos los días contra esto, ¿no? Por ejemplo, con la carrera armamentística, la introducción de la inteligencia artificial en la industria de las armas, donde ya no va a ser una persona, ya no es una persona la que decide quién muere o quién No. vive. Entonces, digamos, no soy ni soy pesimista total ni optimista total con la tecnología. Sí creo que la tecnología no es neutra y que cada tecnología tiene un impacto. Y cuando vos hablabas me acordaba de algunas de las propuestas que hacen estas personas que manejan estas grandes corporaciones, ¿no? Sobre todo las tecnológicas, donde ya ellos mismos empiezan a hablar de un ingreso universal, ¿no? De que tenemos que los estados tienen que empezar a darle plata a la gente porque va a haber gente que no va a tener nada que hacer. Ellos lo dicen con un discurso, bueno, está bueno porque ya nadie va a tener que hacer las tareas que a nadie le gusta, pero bueno, el hecho es que va a haber un cambio, como vos decís, una nueva era con un cambio en donde hay que adaptarse, algunos van a ganar, otros van a perder, y bueno, ¿cómo podemos hacer de América Latina para aprovecharlo lo máximo posible? Ahora, ¿cómo hacer de América Latina y cómo hacer en cualquier país en particular o en una persona en particular, ¿cierto? Es comprender, y voy a contestar muy desde la filosofía estoica, es comprender que hay muchas cosas que yo no controlo, pero que lo que yo controlo son mis respuestas a un mundo que no controlo. ¿Ya? Y yo siento que el centro de mi satisfacción y de mi poder y de mi gozo y de mi felicidad está en hacerme responsable de eso. Entonces lo que pasa es que el temor es una respuesta, la alegría es una respuesta, el enojo es una respuesta. Y yo siento que me toca hacer cargo de mis respuestas, ¿te fijas? Entonces lo que yo digo es, si yo miro la historia de la humanidad, ¿cierto? En líneas gruesas, la historia de la humanidad siempre ha ido para mejor, siempre. Entonces, es cierto lo que tú me estás diciendo, ¿ya? Y yo digo, ok, y ese poder de muerte y ese poder tremendo en las manos de ciertas personas, tal vez genere una conversación diferente que provoque una cierta crisis y después unos acuerdos distintos, como lo que ocurrió después de la Segunda Guerra Mundial, que salen a Naciones Unidas, no lo sé. Pero lo que yo sí sé es que si yo miro en líneas gruesas la historia de la humanidad, la humanidad siempre ha ido en progreso. O sea, Me hoy gusta tu día optimismo. Mira, hoy día es mejor vivir en el 2014, el 2024, que en 1924. Mira, es que yo soy un optimista radical, te lo reconozco, estoy buscando la luz. Muy Mira, bien, yo muy soy, bien. yo soy un optimista radical. Hay un libro que se llama Radical Hope, que es Esperanza Radical, que es un libro muy bonito, que habla de las comunidades indígenas norteamericanas, cómo responden frente a la conquista del hombre blanco, digamos. ¿Eh? Y yo soy un optimista radical, pero digo, mira, cuando la gente va al cine, y ve unas películas románticas del siglo XVIII con unos vestidos largos, y unas mujeres así echándose aire con un abanico y unos señores con sombrero y todo, y la gente, oye, qué romántica la película, y llora de emoción, ¿cierto? Yo le rompo el romanticismo. Perdón, si en esa época no había alcantarillado. Sí, sí, es verdad. Entonces, quitemos el romanticismo, ¿te fijas? Y hoy día, o sea, yo tuve una hija enferma de cáncer al cerebro y salvó la vida en una mañana respecto de eso, ¿ah? El Sí, cáncer sí, dura más sí. tiempo, pero respecto de ese problema, con un láser que le ponen un sombrero aquí y le entra un láser adentro del cerebro y le quemó justo el temorcito y se fue para la casa, como que le hubiesen sacado una muela. Digo, perdón, pero bendita inteligencia. O sea, qué rico que existe la inteligencia artificial, pero si mi hija estuvo una mañana, no tuvo cirugía, no le abrieron la cabeza. O sea, te insisto, 3 años antes, a lo mejor mi hija se muere. Sí, totalmente. Entonces, ¿te fijas? Entonces, yo entiendo lo que tú me dices y hay que crear conciencia para que ese poder de aniquilación del otro ser humano, ¿cierto? Genere precisamente conversaciones para que no usen ese poder, ¿cierto? Y en eso estamos y está bien, ¿cierto? Eso yo estoy contigo, cuenta conmigo para eso, ¿te fijas? Y Pero es que yo, cuando llevas, porque ahí por ahí volviendo y me encanta todo lo que me decís, y nada, y contento por ese resultado que me decías. Cuando vos empezás esos procesos de transformación con las empresas y con las personas, ¿dónde encontrás las mayores sorpresas?
que no esperás que las personas reaccionen de esa manera y te sorprende para bien o para mal, ¿no? O sea, a mí me sigue sorprendiendo que todavía tú tengas o sea, me pase a mí que tenga que dar charlas sobre coordinación, que tú tengas que dar charlas sobre accountability, que todavía, digamos, no exista un análisis del contexto eh, eh, que me parezca poderoso, porque siento que en la mayor cantidad de las veces hay como una negación del contexto. No, pero si esto no va a llegar a nuestra industria todavía, qué sé yo, o sea, hay como una negación, ¿me entiendes tú? O sea, es como, mira, bueno, tú sabes que yo escribo, pero no en esta elección presidencial, sino que en la anterior, yo escribí un artículo porque los dos comandos que llegan al balotaje, digamos, a la segunda vuelta, los dos comandos decían que estaban sorprendidos de los resultados. Entonces digo, pero ¿por qué ocupan la palabra sorpresa? O sea, ¿sorpresa porque son ignorantes o sorpresa porque no están midiendo el contexto? ¿Pero por qué están sorprendidos? Claro, ¿De qué están sorprendidos? Entonces, ahí cuando tú dices, no, que estoy sorprendido, ¿no estás midiendo el contexto? ¿Qué te está pasando? ¿Te estás haciendo cargo de tu ignorancia o te vas a vivir siempre sorprendido? En la última elección presidencial, que en Chile ganó la izquierda, sí, ¿ya? Entonces el LinkedIn ganó la derecha, ¿ya? Y a mí eso me preocupa. ¿Por qué me preocupa? Porque se supone que en LinkedIn está la elite profesional. claro, Entonces digo, la elite profesional no distingue la pregunta en quién te gusta versus quién crees tú que va a ganar, no distinguen esa pregunta, o creen que mintiendo en las redes apoyan a su candidato. O tercero, no tienen capacidad de contexto. No entienden, no están haciendo ningún análisis. claro, Porque si yo quiero, lo correcto sería decir, si yo soy un profesional de cierto prestigio, de cierta inteligencia y un cierto liderazgo, decir, miren, a mí me gusta el candidato A y lamentablemente va a ganar el B. Perfecto. Pero claro. si yo, sabiendo que va a ganar el B, miento, ya hay una actitud. Segundo, si estoy convencido de que va a ganar el A porque a mí me gusta, significa que no estoy entendiendo, que no estoy leyendo nada. Claro, sí, sí, tengo una cosa de fanático. Ya dejo la De fanático. profesionalidad. Entonces tú dices, ¿cómo puede ser que el candidato que perdió, el LinkedIn, ganara 80-20? Sí, igual el tema de los fanatismos y las redes, yo lo veo cada vez, digamos, los algoritmos obviamente potencian eso y esas cápsulas donde la gente termina estando dentro de una cápsula donde solo habla con gente que piensa igual y Claro, se potencian mucho estos discursos de odio, ¿no? Como, y se está dando en todos los países que hay una cuestión, por eso me encanta todo lo que vos decías, ¿no? Hay una cuestión de intolerancia donde ahora estaba mirando, por ejemplo, las redes por el conflicto ridículo entre Argentina y Chile por unos paneles solares. Eh, y los comentarios, tanto en las redes en Chile como Argentina, insultándose por una cuestión que es medio panel solar, o sea, que lo sacan y lo ponen en otro lado, no tenía ningún significado de la soberanía, ni militar, ni nada. nada, Pero nada. la reacción de la gente, ¿no? De gente común que está en las redes hablando sobre gente de otro país por un conflicto que no saben ni de qué es y que es una estupidez, es terrible porque digo, si por una cosa tan simple la primer reacción es odiar y expresar odio, imagínate cuando hay un conflicto serio Ya, como pasó, como vos hablabas del pasado, ¿no? Como pasó, que fue en el 84, donde se resolvió el tema del Beagle, digamos, con políticos, ¿no? Que tuvieron que hacer cosas que al principio no eran tan populares, decir, bueno, vamos a resolver esto, o el tema de los hielos continentales, donde se resolvió, o sea, ¿no? Con esta mirada que tenés vos, che, bueno, tenemos un conflicto, bueno, vamos a charlarlo, vamos a resolverlo. Yo creo que estas ahora, déjame tecnologías contestar. no facilitan eso. Bueno, No, no, nosotros lo no. estamos haciendo, pero en general facilitan el odio, la intolerancia. Eso es también una de las cosas que de alguna manera No, hay pero que déjame resolver. contestarte la pregunta anterior. Imagínate que ese tipo que está en las redes y que está escribiendo idioteces y se está metiendo en ese conflicto, mañana a las 8 de la mañana tiene taller conmigo para ver la transformación de su empresa. ¿Tú crees que el criterio le va a crecer hoy día en la noche? No, claro. Mm. Entonces, el problema que tú te encuentras, mira, el viernes voy a publicar un articulito chiquitito que tiene que ver con la palabra concreto. Entonces, cuando la gente dice, pero dime algo concreto, yo digo, hay dos posibilidades. O en realidad es flojo y no quiere pensar
y te está diciendo, no me hagas pensar, dame las cosas súper molidas para Masticadas. yo, picaditas, ¿cierto? Y no me hagas pensar, ¿ah? O sea, eso es entonces está desde el flojo, o a lo mejor lo que me está queriendo decir es que quiere ganar dinero. Y yo digo, bueno, no importa, ganemos dinero, está bien, pero para ganar dinero, tal vez hay que pasar por la complejidad. Porque no es tan fácil que tú reinventes tu empresa o que reinventes los mercados. Por lo tanto, no te alejes del pensamiento complejo para después resolverlo y terminar en algo muy concreto. Estoy de acuerdo, pero es un camino. Pero la gente se niega a pensar. Mirá, a mí me ¿Te pasó una fijas? experiencia dando charlas en un MBA que uno de los alumnos me pregunta cómo podía tener más información de un tema que yo estaba hablando, ¿no? Sobre que tenía que ver con economía y marketing. Y yo le digo, en tal libro, ¿no? Y me dicen, ¿qué capítulo? No, claro. No, en el libro, entero, hay que leerlo entero. Y dice, es un montón. Y bueno, yo ya lo leí, si no lo querés leer, no lo leas, pero a mí me llamó la Sí, atención que personas que pagan un MBA, que, y me fui de la clase y cuando terminó la clase volví y le dije, che, ¿ustedes no se dan cuenta? Hay 30, 40 personas que pueden pagar este MBA en Argentina. Ustedes son privilegiados, no importa si se lo pagó su empresa, si se los pagó su papá porque tiene plata. Ustedes son unos privilegiados que pueden acceder a este nivel de educación. ¿Cómo me vas a decir que no querés leer un libro? Digamos, no importa si no lo querés leer, pero entender que hay cosas complejas que no se pueden resolver con un video de TikTok ni dártelo masticado, ¿no? sí, Entonces, y eso lo veo por ahí mucho con los chicos, ¿no? Ahora, por ejemplo, hay muchas estas explicaciones de repente, que hay memes de eso también, ¿no? Bueno, ahora ya me cansé de ser experto en economía, ahora voy a ser experto en las cuestiones sobre Medio Oriente. Y porque vieron dos videos, creen que saben de un claro. tema complejo. Y una de las cosas que me parece que las próximas generaciones tienen esa dificultad es, ¿no? Esto de la frustración, de que hay cosas que no las entendés la primera vez y que por ahí las tenés ¿No? que pensar. Es que Esto la decís gracia. vos, claro, decís, che, dámelo resuelto. Y que yo tampoco tengo la respuesta. La tenemos que pensar juntos y a lo mejor no la vamos a ver ni en una vez, ni en dos veces, ni en tres veces, ¿no? No hay una Eso es lo solución. fascinante. Y para mí eso es lo fascinante. ¿Te fijas? Ahora, lo que pasa es que eso que tú me estás diciendo, y te contesto la pregunta, la actitud que tiene ese muchacho del NBA que no quiere leer el libro, o el tipo que está fanatizado en las redes sociales, eso es un comportamiento relativamente normal de un manager, ¿cierto? Donde no hay un suficiente criterio, no hay una fascinación por lo complejo para realmente causar la transformación de su organización. O sea, en una frase, el problema de la transformación, digital o no, de la organización está en el liderazgo. Y bueno, todos tenemos resistencias. A mí me ha tocado también y sigo estando en posiciones de liderazgo y siempre encuentro alguna cosa donde me doy cuenta que estoy teniendo una resistencia a una idea nueva, a una nueva forma. ¿Cuál es el camino que tenemos que tener cuando, bueno, para darnos cuenta que estamos, que no estamos siendo lo flexibles o ponerle la cabeza que tenemos que ponerle y cuando nos damos cuenta cómo hacemos para resistir y poder cambiar esa resistencia que tenemos al cambio o a una nueva forma de hacer las cosas? Ahora, lo que pasa es que yo, si tuviera que apostar mi esperanza a alguna ficha, yo le apostaría al medio. O sea, yo siento que los pobres, las personas pobres o las empresas muy pequeñas van a tener grandes dificultades, ¿cierto? Y los ricos o las grandes empresas no se quieren transformar. Bueno, a lo mejor hay un 10% que sí y alguien me llama, digamos, pero yo apostaría al medio. O sea, Totalmente. yo siento que los que se van a transformar y los que van a hacer grandes cosas son la gente que está en el medio. Y si tú lo piensas, toda esta revolución que estamos experimentando con la tecnología que surge en California a partir de dos íconos, digamos, no lo hicieron ellos, pero hay cierta imagen mental ahí, entre Bill Gates y Steve Jobs, ¿cierto? Ellos eran jóvenes, ¿cierto? Y resulta que en esa época Bill Gates le hace el sistema operativo a la IBM, ¿ok? Y él era un muchacho de 18 20 años, que sea o menos, y produce un software para una gran corporación que es la IBM. ¿Y dónde está la IBM hoy día? No es que sea pequeña, pero la IBM estando tal vez en la principal empresa norteamericana, hoy día debe estar en el número 20 30 o 40. Totalmente. ¿Por qué? Porque la IBM tampoco se quiso transformar, ¿te fijas?
Porque entonces siempre siento que la rigidez está más arriba y los que generan los cambios son los que están en el medio, porque tienen la suficiente energía, la suficiente capacidad, pero tampoco tienen tanto que perder, entonces abrazan el cambio, ¿me entiendes? Y eso es Sí, sí, a política. veces cuando también la resistencia tiene que ver con que si te equivocás, tenés mucho para perder, ¿no? Entonces, esto que yo te decía, en las organizaciones sociales, por ahí se equivocan un poco y pierden todo el financiamiento y se les acaba todos los programas. eh, pero yo creo que si no lo hacen, terminan perdiendo porque no cumplen con la misión, digamos, ¿no? Es Claro, hacer cosas solo para sobrevivir la organización y que no logre resolver el problema o una parte considerable del problema, también es fracasar. Digo, ¿para qué quiero estar en una organización solamente por la existencia de la organización? Entonces, claro. Ahora, pues, sí, pero es un problema de probabilidades, pero si tú lo piensas, finalmente el cambio se da donde les convenía. sí. ¿Y quién le va a convenir? Al que no tiene el poder, digamos, y que puede acceder a ese poder mayor, y a ese poder pone el apellido que tú quieras, digamos, a través del cambio, a través de la transformación. Entonces, en ese sentido, es cierto que, en ese sentido creo que hay un cierto estándar que se repite, ¿ah? Y yo hoy día prefiero ir a conversar con una empresa mediana que con una gran empresa. Creo que ¿Y hay mayor posibilidad de hacer cambio. ¿Sí? tenés algún ejemplo de alguna empresa o alguna persona que digas que te haya gustado el proceso de acompañar y que digas qué buenos los resultados que se consiguieron? Sí, mira, no sé si nombrarla, pero un puerto, por ejemplo, que no es de los más grandes, una fábrica que fabricaba tambores de acero. O sea, Eh, eh, industrias que no son tan, digamos, amantes de la innovación como puede ser una empresa de software, que ya está más acostumbrada por ahí a esos procesos. yo también hice un gran proyecto en una universidad, pero que tuvo que ver con el rector que estaba ahí, que también hay ciertos liderazgos personales. Claro. ¿Ya? Entonces, por eso digo que yo apunto mucho a eso. Mira, yo tengo hago un juego, digamos, en los talleres, y yo me recuerdo al discurso de Kennedy, que dijo, pondremos un hombre en la luna al final de la década. Entonces siempre les digo, bueno, y el hombre llegó a la luna antes de la década, y los científicos al comienzo no estaban muy de acuerdo con lo que había dicho Kennedy. Entonces digo, ¿quién llevó al hombre a la luna? ¿Kennedy o los científicos? Bueno, obviamente que es una mezcla. Sí, sí, ¿Te fijas? totalmente, pero una voluntad Hay una política voluntad política. ¿Te fijas? de hacerlo. Hacerlo. Sí, bueno, me acuerdo cuando empezamos a hacer la campaña global del Ártico en Greenpeace y estábamos con un compañero y nosotros en la primera reunión dijimos, bueno, el objetivo es sacar a Shell del Ártico. Y muchos se rieron. Y entonces decimos, no, no, es en serio. Me dice, no, ustedes no entienden porque en 3 meses va a estar perforando el Ártico. Dos años después, Shell anunciaba su deseo de irse del Ártico después que el mundo entero se levantara, hubiera conflicto en todos lados. Y toda la gente decía, bueno, era obvio que iba a pasar. Ahora, y era obvio. Ahora, ¿viste? Antes era una cosa que parecía un chiste. Entonces, porque si Kennedy hubiera dicho eso y después no se hubiera conseguido, no hubiera sido un visionario, hubiera sido, No, ¿no? Un claro, loco. Y sin claro. embargo, fue un visionario que puso los recursos, ¿no? Como para hacerlo. Todo el tema aeroespacial es súper interesante para ver, ¿no? Cómo fueron esos procesos de innovación y esto que vos decías de cómo una empresa más chica puede tomar los lugares que las más grandes o las organizaciones, ¿no? El otro día estaba hablando y hice justo una entrevista con un amigo que trabaja en la NASA, es el encargado de los trajes espaciales que van a ir en la expedición a Marte. Y él me contaba que cuando sale el X-Prize, el, el ganador de X-Prize, que es la primera empresa que pudiera poner una nave en órbita y volverla a la Tierra para que sea reutilizable, el costo de desarrollo de todo eso fue menos que lo que la NASA gastaba en café en un año. Eh, y hubiera sido una cosa totalmente imposible de hacer con esa lógica, ¿no? Con la lógica que tenía la NASA. Después la NASA lo adopta y finalmente todo eso, bueno, termina haciendo ya con estas dos empresas, ¿no? La de Elon Musk y la de Bezos,
y hay también con Virgin Galactic, que terminan siendo proveedores de la NASA lo adopta, pero se da un salto de la innovación que por ahí antes no lo tenía. Nosotros en Greenpeace hicimos un proyecto en la India buscando desarrollar motores que sirvieran para extraer agua, que fueran con energía renovable, que costasen menos de $1.500 y que pudieran ser transportables, porque si no, si lo dejaban ahí a la noche, le robaban las piezas y todo. Hicimos un concurso y el concurso tuvo un premio de $30.000. Vinieron 500 diseños. Finalmente ganaron 2 personas, un ingeniero del ejército de Canadá retirado y un desarrollador de soluciones con paneles solares en la India. Los dos los juntamos, hicieron una solución todavía mejor. Y ahí encontramos un hueco para resolver para generar una solución tecnológica que el mercado no estaba resolviendo y costó $30.000. O sea, ¿no? Porque muy, muy, Pero muy barato. Y finalmente después lo empezaron a producir todo. No, no pudimos seguir trabajando en eso por una cuestión política en la India, que hay un gobierno muy nacionalista que echó a muchas organizaciones internacionales, el gobierno de Modi, pero ese proyecto me parece que es un ejemplo de lo que vos estabas contando, ¿no? Esos agujeros que se pueden sí, aprovechar y sí, encontrar sí. soluciones. Esta genialidad de un tipo retirado, que ya no trabajaba más para el gobierno, pero tenía ganas de hacer en Canadá, un ingeniero militar, con juntarlo con una persona que desarrollaba soluciones con energía renovable en la India, hicieron un producto mejor que los que se le había ocurrido a cada uno y colaboraron. Claro. Oye, mira, tres cosas, porque me imagino que como que siento que vamos a ir cerrando, ¿no? Pero tres cosas para decirte. Uno, que cuando tú me traes el ejemplo de la NASA y después me traes este ejemplo último, ¿cierto? Primero está, nuevamente para cerrar, el cambio de modelo mental. Entonces partamos por mi modelo mental, yo parto por el mío, cada uno parta, porque ahí está el gran éxito, es que yo me encargue de cambiar mi modelo mental. Sería una cosa. Segundo, ¿cierto? Que lo que partimos conversando es que no es cierto que las organizaciones sociales no pueden arrancar más porque no tengan más dinero. Porque si cambian su modelo mental se encuentran con que la solución vale $30.000 y que el mercado no lo está haciendo. Claro, ¿Te fijas? Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la otra palabra que me gusta es cambio de modelo mental, ¿cierto? Y la otra que me gusta es que la palabra responsabilidad, que es decir, yo me hago cargo, me hago responsable de un problema del mundo. Entonces yo veo el concurso y digo, ah, no, yo lo voy a hacer, me hago cargo yo. Yo me hago cargo de solucionar problemas de agua de la India porque yo soy un canadiense y yo lo sé hacer y lo hago en mi casa. Entonces, es el acto individual de decir, yo respondo a un mundo que está ahí, que está en crisis y aparece el liderazgo nuevamente, ¿te fijas? totalmente. Entonces siento que por ahí va el cuento. Sí, y, ¿Mm? y el tema este que decías vos con el rector, ¿no? De esos liderazgos individuales. Nosotros pudimos hacer eso dentro de Greenpeace porque yo tenía un jefe que permitió que hagamos eso y que por ahí otros decían, no, pero ¿cómo van a tirar $30.000? Por ahí no sale nada. Me decían, es una locura porque por ahí se lo tienen que dar a cualquiera porque no sale nada. O el tipo que inventó los X-Prize se llamaba X-Prize porque cuando hizo el concurso él no tenía la plata y la X iba a ser la empresa que pusiera el dinero. Y nunca consiguió la empresa y nunca consiguió toda la plata. Pero el premio igual se hizo y terminaron haciendo porque a alguien le gustó la idea, ¿no? Y es como y eso también fue porque hubo un liderazgo de una persona que dijo, vamos para adelante, como el caso tuyo del rector que vos decías. Esto se puede hacer porque hay alguien que va en contra de todo y dice, vamos, Exacto. Oye, y ¿no? lo Un otro Kennedy. que tu historia me trae, oye, lo otro que tu historia me trae es que ustedes lograron sacar a la Shell del Ártico, ¿cierto? Entonces, mira, como volvemos al viejo cuento de David contra Goliat. Totalmente. ¿Te fijas? Entonces, mira, que ese cuento viene de cuándo? De antes de Cristo. Ah, Sí. entonces, se vuelve a repetir. Entonces, ojo, porque no es tan malo ser David en estos tiempos. Yo siento que si había que elegir una época para ser David, era esta. Porque yo siento que hoy día, tú sabes que soy un optimista radical, yo digo que hoy día es la era del plebeyo, donde personas comunes pueden lograr cosas extraordinarias. Me Y yo encantó. hasta los 55 años no escribía ni una carta de amor. Y hoy día tengo un libro publicado, voy a publicar mi segundo libro, tengo clientes en México, he tenido clientes hasta en Jordania y no le pido permiso a nadie. Ahora, no sé si en algún minuto los poderes políticos del mundo van a ahogar esta libertad, pero hoy día yo tengo 62 años y soy muy libre.
y vi un lugar precioso. Lamentablemente yo tuve que correr de la ventana porque estaba entrando mucho sol, pero les podría mostrar el lugar otro día. Es precioso. Y vi un lugar muy, muy bonito en el campo, conectado a internet, desarrollando mi negocio. Entonces, siento que son también bellas épocas para vivir. Yo honro tu lucha, digamos, te deseo mucho éxito, pero creo que se puede lograr, digamos, y eso te da a tu vida un propósito. ¿Mm? Me encantó la charla, te agradezco y bueno, vamos a seguir haciendo otras charlas más adelante seguramente. Por favor, ¿ah? Sigamos. Gracias, gracias, Don. Bendiciones.